Estados Unidos, el acoso sexual en restaurantes no es algo raro. En un informe que hizo el Glassdoor, el 60% de las mujeres encuestadas de la industria de la restauración dijeron que habían sido acosadas sexualmente en el trabajo. Esto se vuelve más común cuando un lugar contrata rápido y sin un protocolo real, sin reglas claras desde la entrevista, sin entrenamiento, sin un canal seguro para reclutar y pues hay consecuencias para quien lo hace. En la EEOC explica que el acoso sexual incluye conducta verbal o física no deseada, lo cual significa que no tiene que ser violación para ser violencia. Y ahí entra muchas cosas, como víctimas que viven comentarios, presión, insinuación y también contacto físico no consentido, como que te toquen el cuerpo. Y cuando hablamos de por qué tantas personas no denuncian, la industria de comida rápida lo deja clarísimo. Una encuesta nacional citada por las organizaciones de defensa encontró que el 40% de las mujeres que trabajan en la industria de comida rápida reportaron haber sido enfrentadas con acoso sexual en el trabajo. El silencio muchas veces no es porque no importa, sino porque da miedo. Hay quienes es su primer trabajo, hay quienes dependen de ese ingreso para sobrevivir o quienes no tienen un estado necesariamente migratorio estable y se sienten pues seguras para contarlo. Porque muchas de estas veces reportarlo significa que va a haber represalias. Informes sobre trabajadoras inmigrantes en el sector de alimentos han documentado cómo la vulnerabilidad facilita abusos, incluyendo el acoso, porque el sistema apuesta a que la persona aguante y no que haga ruido. El abuso sexual no es solo una violación, es eso que mucha gente todavía no entiende. Abuso sexual es cuando alguien te dice cosas que no pediste, cuando te mira de una forma incómoda, cuando hace insinuaciones, cuando te toca el cuerpo sin tu permiso, cuando te hace sentir miedo, vergüenza o inseguridad. En Estados Unidos, incluso la Equal Employment Opportunity Commission lo deja muy claro. El acoso sexual no son cosas o actos físicos, también son palabras y comportamientos que crean un ambiente humillante o amenazante en el trabajo. Y en la industria de los restaurantes, de la restauración, esto pasa todo el tiempo, no es raro, no es un caso aislado. 6 de cada 10 mujeres que trabajan en restaurantes han sufrido acoso sexual. Y en la comida rápida, en la industria de la comida rápida, 4 de cada 10. Y para entender más la magnitud de lo que está pasando, en Estados Unidos cada 68 segundos una persona es agredida sexualmente, cada minuto, todos los días. Muchas personas no denuncian porque dependen de estas propinas, porque es su primer trabajo o porque la inocencia les hace tener miedo, miedo de pedirlo, la justicia. Y muchas veces ese miedo es aún más grande cuando no tienen un estatus migratorio estable. Por eso es que en muchos restaurantes el abuso se normaliza, se calla, se aguanta, se hace pasar como parte del trabajo, pero no lo es, nunca lo fue y nunca lo será. Esto es Intense Talk y yo soy tu host, Steph. Queridos intensos, esta carta la quiero dedicar a todo inmigrante que está tratando de mejorar su futuro, a quienes tuvieron que dejar atrás sus familias para intentar construir algo más grande que ellos mismos, en una tierra ajena. Y en especial quiero dedicar estas palabras a aquellas mujeres que han pasado por situaciones similares simplemente por el hecho de existir. Yo tenía 21 años cuando recién llegaba a Estados Unidos. Vivía en la casa de una prima y apenas llegué, ella me ayudó a encontrar un trabajo como mesera en un restaurante árabe. En ese restaurante la mayoría de los meseros eran inmigrantes del Medio Oriente. Éramos 3 mujeres y 4 meseros hombres. Yo era la única hispana. Desde la entrevista me sentí muy cómoda porque fui honesta con mi situación. Vivía a casi 30 minutos del restaurante, no tenía carro y se me complicaba regresar a casa por las noches. Los turnos terminaban entre las 11 y a veces las 12 de la noche.
Como era un restaurante familiar, el dueño me dijo que no había problema, que ellos se encargarían de llevarme a la casa. Y así fue. Cuando me llevaba el primo del dueño, que también era mesero, apenas hablaba, íbamos en silencio y siempre fue muy respetuoso. Nunca me sentí incómoda. Como mencioné antes, era un restaurante familiar. Y aunque los clientes podían llevar su propio alcohol, cuando alguna mesa se pasaba de copas o la situación se ponía tensa, a nosotros las mujeres nos hacían entregar la mesa a los meseros hombres. Eso me hacía sentir protegida. No era un ambiente familiar en el sentido latino, no eran cercanos ni cariñosos, pero sí muy respetuosos y reservados. Y eso para mí me hacía sentir hasta más segura aún. La cocina era otra historia. Ahí trabajaban hombres mexicanos, con excepción del lavaplatos, que era de Guatemala. Cuando supieron que yo hablaba español, comenzaron a saludarme. A veces el jefe de cocina me preguntaba cosas sobre Nicaragua. Nunca sentí que esas conversaciones pasaran de ahí. Antes de empezar cada turno, todos los empleados comíamos dentro del restaurante. Podíamos pedir del menú, con excepción de algunos platos. Y en el momento más lento era cuando conversábamos entre nosotros un poco, los meseros con los de la cocina. El restaurante tenía un comedor interno muy pequeño, con máximo 10 mesas. Para llegar ahí pasabas por una área trasera que funcionaba como una cocineta, donde preparábamos cafés, jugos y postres. Después estaba la cocina y más adelante el patio, que era un comedor principal con casi 30 mesas. Por eso generalmente solo una persona entendía adentro y el resto trabajábamos afuera. Como yo era nueva, me daban pocas mesas, casi siempre de 2 personas, y me pedían ayudar con las mesas del comedor interno. Una noche, ya casi al cerrar, yo estaba asistiendo a una mesera veterana. Ella en edad solo me llevaba 3 años, pero trabajaba ahí desde los 14. Todos le hacíamos caso. Ella cerraba caja y se encargaba de repartir las propinas, porque se compartían entre todos. Empezó a imprimir las cuentas de las mesas, ya que la cocina había cerrado, y lo normal era entregar las cuentas para comenzar el cierre. Me envió al patio con algunas de ellas. Era verano, no teníamos uniforme oficial. Vestíamos de negro y usábamos un mandil en la cintura. Yo llevaba una blusa negra básica de Forever 21. Por el sudor y el movimiento, a veces se me enrollaba y se me subía por la espalda. Ese día me di cuenta varias veces. En una ocasión, alguien de la cocina me avisó. Salí a entregar las cuentas y al regresar había recogido unos vasos de una mesa, así que tenía las manos ocupadas. Entonces escuché que alguien desde la línea de la cocina me dijo: Muchacha, se te subió la blusa, bájatela. Le respondí: Ok, gracias, y seguí caminando. De repente me agarró por la espalda y me sentó sobre sus piernas, me bajó la blusa y dijo: Así, bájatela. Todos siguieron en lo suyo, nadie dijo nada. Yo me quedé paralizada, no reaccioné. En ese momento lo único en lo que pensaba era que los vasos de cristal no se cayeran. Solo me forcé a moverme hacia adelante y salí a entregar las tarjetas que faltaban por cobrar. La mesera veterana cobró las cuentas y me dijo que fuera a entregárselas. Le pedí si podía salir por la puerta principal, algo que estaba prohibido. Me miró y me preguntó por qué. No pude sostener las lágrimas y le dije que no quería pasar por la cocina. Me preguntó que qué me había pasado. No podía hablar. Me agarró de los brazos y me dijo que le contara. Me sentó en la cocineta de atrás. Yo me sentía fría. No podía sentir mi cuerpo. Debía hablar en árabe con el dueño. Él se puso rojo de la ira. Todo pasó muy rápido. Salió uno de los meseros, el mismo que me llevaba a la casa. Grande, serio, me preguntó: Habibi, ¿qué pasó? ¿Él te tocó? Yo solo asenté la cabeza que sí. Mis manos temblaban. El dueño llevó al hombre al comedor interno y le preguntó directamente si me había tocado. Él se rió. Entonces el mesero que me llevaba a la casa lo levantó del cuello, los pies del cocinero quedaron en el aire. Le gritó si había tocado a una mujer. Los demás meseros intentaban calmarlo, luego lo soltó y cayó al piso. Yo estaba aterrada. Me dijeron que me fuera a la casa a descansar. Pedí un Uber y me fui. Al día siguiente el dueño me pidió disculpas. Me dijo que jamás debía sentir miedo en mi lugar de trabajo. Pasaron 3 días sin ver al hombre. Cuando regresé, el jefe de cocina se me acercó y me dijo que sentía mucho lo que había pasado, que ese día él no había estado. Me contó que el hombre llevaba pocos días trabajando ahí, recomendado por alguien, y que no había vuelto porque le habían arrestado. Había violado a su sobrina en la casa donde le estaban dando posada. Yo sigo agradecida con ese mesero. Fuera del día en que le di las gracias, nunca tuvimos una conversación más profunda. Pero esa frase suya se quedó conmigo para siempre. Me dijo: No importa que yo no te conozca, yo tengo madre y hermanas en la casa. Ustedes, las mujeres aquí, son hijas de alguien. Y eso no es de hombres. Los hombres están para proteger. A veces el abuso no es igual para todas. A veces es alguien tocándote sin permiso o en un lugar público.
A veces la gente lo ve y no dice nada, no porque no asimila lo que pasó, sino porque a veces es más fácil callar, o a veces porque no asimila lo que pasó. O peor aún, se callan para que tú te calles. Como estas historias existen miles, y ese es el problema. El abuso no tiene justificación, nadie debe tocarte ni un pelo sin permiso o consentimiento. Para mí es algo tan difícil tratar de imaginar cómo este tipo de cosas pasan en lugares públicos y siento tanto que hayas tenido que pasar por algo así. Como alguien que alguna vez trabajó en la industria de la restauración, es algo tan lamentable, pero este tipo de casos son demasiado normalizados. Pasan mucho más de lo que nos imaginamos. Y si tú estás pasando por algo similar, por favor, no te quedes callada. Cuéntale a alguien, busca ayuda, no minimices tu experiencia y por favor no trates de justificarlo. Tú no estás sola. Este mes vamos a darle luz a un movimiento del hashtag MeToo, del hashtag Yo también. Vamos a contar historias reales. Recuerden que este espacio, tu voz importa y tú no estás solo. Esta historia fue intensa, pero es importante compartirla. Así que no olviden a las mujeres que fueron silenciadas por obligación, porque a veces el silencio no es indicación de decisión propia, a veces es obligada. También quiero recordarles que no hay que normalizar el abuso, especialmente en lugares donde estamos trabajando, en lugares donde estamos yendo para aprender, para crecer. A veces porque venimos de una sociedad donde normalizan muchas veces el abuso verbal, el abuso sexual, el abuso de poder. Decimos que es más fácil mirar hacia un lado. Es muy fácil ver algo y hacerte el loco, como decimos por ahí. También es muy fácil de que vamos a decir, no creo que necesite mi ayuda. Lo difícil es ofrecer tu ayuda. Lo difícil es no hacerte loco y no mirar hacia el otro lado. Siento que muchas veces la valentía es confundida con el que solo puede venir de la víctima. No, la valentía también puede venir de quienes están mirando lo que está pasando. Así que por favor no olviden de ser valientes, de ser intensos, de ser tú mismo.